Lo dijo en la primera hora. 8:44. Ayer lunes la semana inició y amanecimos justamente con una nueva movilización y protesta por parte de los productores bananeros en 3 provincias del litoral ecuatoriano, en Guayas, El Oro y Los Ríos. Ellos insisten en las graves dificultades del sector justamente por el abrupto la bruta reducción de las exportaciones de banano, ¿no? El comercio exterior tenía un flujo muy importante en las zonas de Eurasia, es decir, Rusia y Ucrania, y evidentemente fruto de la intervención militar de Rusia en Ucrania se ha generado pues una afectación directa sobre el comercio del banano. ¿Cuál es la situación del sector bananero? Entremos en materia y agradecemos a Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros FENABE, que está conectado con nosotros. Señor Torres, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días a este espacio. Buen día, Fabricio, muy amable. Sí, la situación realmente muy difícil para el sector productor, que es el que termina siempre pagando los platos rotos de cualquier situación que se presente adentro o afuera del país, y eso es lamentable, ¿no? Nosotros creemos que si bien es cierto hay el conflicto y eso está afectando un 8, un 9% de las exportaciones de banano del Ecuador, eso no tiene por qué afectar el 92%, el 90% restante tiene que venderse de manera normal, que es lo que no está ocurriendo y que es lo que le estamos reclamando de alguna forma al gobierno nacional, que en este caso es el ente regulador. Él tiene que entrar a regular esta situación porque no se debe permitir salir del país fruta por bajo del precio mínimo de ostentación. Nosotros tenemos una ley del banano vigente y es la que estamos reclamando su aplicación para que de alguna forma se regule esta situación y que del país solo salga la fruta que deba salir. Es lo que nosotros le estamos pidiendo al señor presidente para que de alguna forma el gobierno regule tal como lo manda el artículo 335 de la Constitución. El gobierno tiene que entrar ante una especulación evidente como la que hay internamente, porque es una especulación interna, Fabricio, que el 100% de las cajas en la actualidad del Ecuador estén saliendo por debajo de los $2, cuando la compra y venta de fruta del 90% está en condiciones normales. Nosotros sí consideramos que hay esa afectación de ese 10%, pero ese 10% tiene que quedarse en el país. Es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional. Pero ¿qué respuesta han tenido ustedes? Porque de lo que se conoce, el presidente de la República ha ratificado su postura en el sentido de que hay que buscar alternativas para ayudar al sector bananero, pero que el gobierno o el Estado central a través del gobierno no puede comprar los excedentes de banano. No le estamos pidiendo que compre, Fabricio, lo que le estamos pidiendo es que simplemente regule, que esa fruta se quede aquí en el Ecuador. Nosotros no le estamos pidiendo, nosotros lo que le habíamos solicitado es un plan de contingencia basado en la propuesta de una reducción de parte de esa fruta exportable para el exterior, y que de alguna forma nosotros los productores con una aportación de 5 centavos por caja podamos comprar esos racimos. Esa fue nuestra propuesta. Nosotros no le habíamos pedido que el gobierno invierta en nosotros. Nosotros lo que le habíamos pedido al gobierno es que regule esta situación y que instruya la gobernanza agrícola del país, que es su obligación, ¿no? Y sobre esa propuesta, ¿qué respuesta han recibido? Le perdí la señal a nuestro invitado, al presidente de la Federación Nacional de Bananeros. Ahí lo tengo de nuevo. Nos está sacando de la economía prácticamente. Casi no le escucho. Hemos tenido que despedir a más de 50,000 empleados y seguramente se va a duplicar en las próximas semanas si el gobierno no tiene una acción. Usted sabe el problema social que puede generarse 50,000 plazas de trabajo sin ocuparse aquí en la No le escucho bien, señor Torres. No sé si... Ahí sí. Como lo estamos pidiendo. Ahí sí. Le pido por favor que repita porque no le escuchamos casi nada de esta respuesta. Creo que tuvo ahí alguna llamada y se desconfiguró el audio, pero al final ya mejoró. Repita por favor esta respuesta. Tenga la bondad. Aló, Fabricio, ahí le escucho. Repetir, por favor? Sí, no le escuchamos nada de la respuesta anterior. Creo que hubo una interferencia por alguna llamada. No sé si puede repetir esta respuesta, que ahora sí le escucho bien. Ya, gracias, Fabricio. Lo que le decía, que al gobierno nosotros no le hemos pedido que compre los racimos. Lo que le hemos dicho
al señor presidente es que de alguna forma instituya un plan de contingencia en la cual los pequeños y medianos productores aportemos con 5 centavos por cada caja exportada para comprar nuestros racimos, pero esa es una labor que tiene que hacer el gobierno porque es quien dirige el Ministerio de Agricultura, de ahí tienen que salir las políticas agropecuarias. Nosotros hacemos la propuesta y el Ministerio es quien tiene que de alguna forma apoyar esta situación. Nosotros lo que queremos es que del país solo salga el 90% o el porcentaje que necesite salir, pero siempre considerando que esa tenga que salir con el precio mínimo de ostentación, con el contrato de compra y venta de fruta, es decir, cumpliendo la ley del banano vigente, que es lo que le estamos pidiendo al señor presidente. Ahora, el ministro Pedro Álava, ¿qué les ha dicho? ¿Cuál es la postura del ministro sobre este tema? Realmente muy poco. Ha dicho que va a sancionar a las empresas exportadoras, pero eso no, sabemos que eso no va a ocurrir. Esos son cantos de sirena que realmente nunca ocurren aquí en el Ecuador y lo único que hace es demorar la situación. Lo que le estamos realmente solicitando al señor presidente es una actuación inmediata para que intervenga. Es fácil de simplemente instruir a todas las autoridades a que cumplan la ley del banano vigente, que es la única manera de regular la situación aquí interna del país. Nosotros los productores, a más de ser productores, somos ciudadanos ecuatorianos que tenemos derecho a la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica nos la viene dada por la ley del banano vigente. Es lo que le estamos pidiendo al señor presidente, solo el cumplimiento de la ley, no le pedimos nada más. ¿Y qué respuesta ha recibido? O sea, ¿hay alguna luz al final del túnel o esto solamente es conversación, por ahí algún ofrecimiento y nada que ver? Usted lo ha dicho, Fabricio, ofrecimiento y nada que ver, porque realmente no vemos ninguna labor ni del ministerio ni del gobierno nacional que de alguna forma controle esta situación. Yo pienso que la regulación tiene que ser inmediata de la fruta exportable por el bien no de los productores bananeros, por el bien de la cadena de comercialización del banano. Si desaparecemos los 8,000 pequeños y medianos productores, estamos hablando de 140,000 hectáreas menos de banano en el país. Imagínense la cantidad de empleo. Estamos hablando de 300,000 familias que dependen de esa situación. Más de 1 millón indirectamente. Entonces, realmente la afectación que va a haber si esto no actúa el gobierno inmediatamente, el problema social será muy grave para el país, no para el productor bananero. Le planteo tal vez una alternativa, no sé si esto se debatió en algún momento con las autoridades del gobierno, que ese excedente de la producción de banano que no se puede exportar sirva, por ejemplo, para dotar de ese banano los programas de alimentación escolar. Yo no sé si eso se ha debatido en las últimas horas, señor Torres. Fabricio, esa está en nuestra propuesta inicial que le hicimos hace 5 semanas al señor presidente. Nosotros le habíamos dicho que nosotros estamos dispuestos a donar esa fruta, como ya lo hicimos en la pandemia, obviamente en menor escala, de nuestra federación, de nuestras asociaciones filiales, donamos nuestra fruta a todo el Ecuador. Y realmente lo que podríamos hacer es de alguna forma colaborar con todo lo que usted dice, estas instituciones que están estando. Por ejemplo, no es posible que aquí en el Ecuador la gente se esté muriendo de hambre y en los campos se esté botando los alimentos, en este caso el banano, en otros casos la leche, que son elementos complementarios para un desayuno escolar o para un desayuno infantil que sería realmente magnífico para cualquiera de las familias del Ecuador. ¿Hay alguna posibilidad de que frente a lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania se busquen otros mercados a los cuales se pueda colocar el banano que no puede ingresar a esas zonas, señor Torres? Fabricio, hay la posibilidad, pero esa posibilidad es a largo plazo, no es en el corto plazo. Nosotros necesitamos medidas inmediatas. Si nosotros demoramos más de 1 o 2 semanas, lo más probable es que los productores simplemente ya desaparezcan y esto será realmente un impacto terrible a la economía ecuatoriana, a la sociedad ecuatoriana, y eso es algo que debe analizarlo el señor presidente. Nosotros le estamos haciendo una propuesta en base a una aportación propia nuestra, estamos proponiéndole regalar esa fruta, obviamente con un convenio con los consejos provinciales, con las municipalidades, como ya lo hicimos en la pandemia, que de alguna forma podemos retomar esa situación. El banano se puede aprovechar en los tres estados, Verde, Pintón y Maduro, y puede servir de alguna forma para paliar en algo la crisis económica que viven post pandemia todos los hogares ecuatorianos. Realmente nosotros lo que le estamos pidiendo al señor presidente es la actuación, que no se cruce de brazos a vernos caer. Es lo que nosotros le estamos pidiendo, no le estamos pidiendo ni regalos, ni dádivas, ni nada. Nosotros queremos simplemente una actuación inmediata en base al cumplimiento de la ley, nada más. Ahora, el tema es que ustedes han hecho varias protestas desde el año anterior
Lo hicieron en varias ocasiones cuando Tangi Vera era ministra de Agricultura, lo han hecho igualmente ahora que Pedro Álava es el ministro de Agricultura. ¿Van a mantener estas protestas esporádicas o cuáles, digamos, en el horizonte las medidas que van a tomar? Fabricio, las medidas van a ser progresivas, ya no van a ser esporádicas, sino van a ser mucho más continuas hasta que el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Y si hemos hecho protestas con los ministros de Agricultura que usted ha mencionado, es porque han sido incompetentes, porque son incapaces de solucionar el problema agrícola del país. Realmente creo que se ha equivocado el señor Guillermo Lasso nombrando esa clase de ministros de Agricultura. O sea, el cuestionamiento es a los ministros para empezar y luego al presidente. Claro, realmente la política agropecuaria del país no existe, Fabricio, eso tiene que darse el presidente. ¿Dónde está la política agropecuaria? Él ofreció en campaña cumplir los precios mínimos de sustentación, atender a la ruralidad. ¿Dónde está esa atención que nosotros le estamos reclamando al señor presidente? No la hay. Simplemente es un ofrecimiento de campaña que nosotros queremos que se cumpla. Es nuestra petición, nuestro deseo, y obviamente que se atiendan las propuestas que hemos hecho en base a una regulación de la actividad para que todos ganemos. Si ese es el deseo de cualquier actividad comercial, que gane todo el mundo, que ganen los productores, que ganen los exportadores, pero también que ganen los trabajadores, que son los que están sufriendo esta situación y son los que se van a quedar sin trabajo en los próximos días. Señor Torres, usted nos habla de medidas progresivas. ¿Para cuándo está prevista una nueva protesta? Hoy nos debemos reunir con todas las asociaciones del país. Seguramente entre miércoles y jueves volveremos a protestar si no somos escuchados. Se nos hizo un ofrecimiento ayer de parte del gobierno que no se ha cumplido. Lamentablemente ha quedado simplemente otro canto de sirena como los que mencionan generalmente el Ministerio de Agricultura, y si no hay la respuesta definitiva, esto se va a agravar. No porque nosotros queramos, sino porque el descontento de la agricultura, el descontento del trabajador se va a sentir. La mayor parte que salieron ayer a protestar no solo fuimos los productores, sino también los trabajadores de nuestra finca que lamentablemente están sin trabajo en la actualidad. Correcto. Señor Torres, vamos a ver qué pasa en las próximas horas con las respuestas que ustedes esperan por parte del gobierno a través del Ministerio de Agricultura sobre la situación de la producción de banano. Muy amable, señor Torres, que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio, a las órdenes, siempre muy amables a ustedes. Muy gentil. A Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, FENABE, sustentando los reclamos del sector bananero, que insiste en las enormes dificultades para poder exportar la fruta y que no se está pagando el precio oficial. Están a la espera de pronunciamiento por parte de, ya efectivo, por parte del gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Señalan que ha habido ofrecimientos y que estos no se han cumplido. 8:56 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.